Es un privilegio para mí poder estar aquí una vez más para poder transmitir en esta preciosa tarde de este día sábado, sábado 8 de agosto. Es un privilegio de verdad poder saludarle, ¿verdad? Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, ahí en casita, ¿verdad? Los que nos estarán viendo a través de Facebook, a través de YouTube, a toda la gente de diferentes lugares, ¿verdad? Aquí en el sector de Cofradía, el sector de las Brisas del Valle. También aquí, en todas las zonas de aquí aledañas a las Brisas del Valle les bendecimos, ¿verdad? Queremos saludar a todas las familias que nos están sintonizando en esta preciosa hora. Es un privilegio para nosotros poder llegar a lo más profundo de sus hogares, ¿verdad? Quiero saludar a todos ahí en general, ¿verdad? Y especialmente a todas las familias que están reunidas en esta preciosa tarde. Quizás ya llegó la hora del cafecito. Queremos bendecirle, ¿verdad? Y desearles que disfruten esta tarde, ¿verdad? Con mucha calor, por cierto, pero estamos disfrutando en el Señor. Quiero saludar también a la gente de España, a la gente de Estados Unidos, ¿verdad? Ya que algunos nos han sintonizado o algunos han estado viendo a través de YouTube y a través de Facebook algunos videos que hemos estado subiendo, cortos videos por ahí. Queremos saludar también a Carol en Cofradía, a toda su familia, le bendecimos. Y a toda la gente aquí en las Brisas del Valle, ¿verdad? Mi familia, le bendigo en nombre del Señor. Y bueno, estamos de regreso después de 2 sábados, creo que hemos estado ausentes, pero por razones de compromiso, ¿verdad? También de la misma iglesia, retiros y otros eventos que se han tenido en la misma, ¿verdad? Que no se ha podido transmitir, pero aquí estamos de regreso para poder llevar una palabra de vida, de esperanza a su vida, ¿verdad? Espero que usted ya esté conectado con nosotros. Quiero empezar esta preciosa hora con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta preciosa hora por el privilegio que nos das de poder estar aquí para poder exaltar tu nombre, para poder bendecir tu nombre. En esta hora, Padre, bendigo, Señor, cada persona que está en su hogar disfrutando de la programación en esta tarde. Bendecimos, Señor, a cada persona que es fiel televidente de Canal 63, Filadelfia Visión. Le bendecimos. Te damos gracias por cada uno de la familia Filadelfia. Te damos gracias, Señor, por cada miembro de diferentes congregaciones, siervos, pastores de otras congregaciones. Les bendecimos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el privilegio que me das de poder llevar esta palabra. Gracias por confiarnos, Señor, este gran ministerio. Padre, bendigo la vida de cada uno allá en sus hogares, los que están en España, los que están en Estados Unidos, les bendecimos. Y en diferentes naciones, Padre, hasta donde llega este video, les bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que tú puedas traer una palabra de esperanza, una palabra de rompimiento. Una palabra, Señor, que quite los paradigmas de las mentes, de los corazones. Señor, que tú puedas hacer la obra, Señor, de una manera especial en cada corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablar de esta preciosa hora bajo el tema ¿por qué clamas a mí? Es una pregunta más que todo. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire qué interesante esta palabra. Parece que fuese una palabra que lo que voy a decir va a parecer un poco espiritual para mucha gente, porque Dios le está diciendo a Moisés en esta ocasión, deja de clamar, deja de orar, muévete, acciona. Porque a veces hay momentos de oración, hay momentos donde debemos de orar, hay momentos donde nosotros tenemos que entregarnos, rendirnos a los pies del Señor, pero hay momentos de accionar. Hay momentos donde ya la oración llegó al trono, ya llegó al cielo, ya incluso la respuesta ya está, solo que nosotros accionemos, solo es que nosotros pongamos por obra lo que ya creemos, ¿verdad? O en lo que ya clamamos. El problema de la mayoría de nosotros es que clamamos y no vemos respuesta porque nos quedamos simplemente orando y es momento de accionar. Recuerde que la fe va acompañada de la obra, y si usted solo tiene fe de que Dios va a responder, pero no está haciendo nada por esa respuesta, entonces necesitamos entender que hay momentos de que debemos de movernos a otra dimensión, debemos de movernos, hay momentos de clamor, como le digo, hay momentos de oración, momentos de entrega, pero hay momentos de moverse. Esa es otra dimensión del espíritu, otra dimensión de la vida cristiana, donde nosotros nos movemos creyendo. A veces nos vamos a mover cegados o mejor dicho,
aferrados de que Dios va a hacer lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y ese es el momento que nosotros tenemos que, como Moisés, tomar la vara y extenderla sobre la circunstancia para que las situaciones cambien. Y miramos a Moisés aquí, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Podría ser algo fuera de lo normal que alguien le diga a ustedes, si se encuentra enfrente de un río, marche, y van a caminar en seco, van a pasarlo en seco, viendo la gran cantidad de agua. Eso puede ser algo loco para cualquiera, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios le estaba provocando a Moisés en su corazón que se moviera en fe, que se moviera, que si hasta hoy le había demostrado su poder, se lo seguiría demostrando hasta ese punto. Y le dice, muévete, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que camine, dile al pueblo que no se detenga, que no importa que esté el mar, pero yo lo puedo abrir. Entonces, esa es la dirección que le dan a Moisés en ese momento. Creo que hay direcciones que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Pero a veces estamos orando y no le estamos oyendo a Él, no le estamos escuchando. Hay momentos para poder orar y hay momentos para poder escucharlo a Él. Y cuando nosotros hemos orado mucho, por eso hay mucha gente fracasada, dentro de las congregaciones, por cierto, que están clamando, dicen, no, pero yo oro lo suficiente, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que me está pasando realmente. Yo he orado, oré por esto al Señor y no me salió como quería. Oré por aquello, pero no salió como yo quería. Oré por esta situación que me estaba afectando, pero se empeoró. Quizás usted oró, sí, excelente que haya orado. De hecho, es lo primero que debemos de hacer, orar. Pero hay un punto que hay que sentarnos nada más a escuchar la dirección del Señor. Hay un momento que usted debe de callar, dejar de orar y sentarse a escuchar a Dios. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir ante esa situación que usted está pasando? ¿Cuál es la dirección que Él le va a dar? ¿Verdad? Nosotros normalmente todos, si usted le pregunta a la juventud de hoy, ¿y oraste por esa relación? ¿Y oraste por ese noviazgo? Sí, oré, pero no se sentó a escuchar a Dios a ver qué le decía referente al tema, ¿verdad? Y por eso miramos fracasándolo, por eso los miramos sufriendo, llorando sentimentalmente por una rotura o por un dolor o por una traición. Entonces, yo creo que necesitamos orar. Y yo estoy seguro que la oración es la arma más poderosa, pero yo creo que también llega un momento que usted debe sentarse y decir, Dios, bueno, he orado por esta situación, he orado por esto, por lo otro, necesito una respuesta, necesito el sí o necesito el no, necesito tu dirección o necesito que me des una luz, porque realmente estoy entre si lo hago o no lo hago. Entonces llega un momento que debemos de accionar, y creo que aquí Moisés, si bien es cierto, clamó, pero escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, marcha, ve hacia adelante. A veces sabemos qué hacer la mayoría de veces, porque la dirección el Espíritu Santo siempre la da a través de las Escrituras. Pero a veces no lo hacemos como una excusa de que estoy orando a ver qué dice Dios. Pero quizás Dios me está diciendo, marcha, ve hacia adelante. Y cuando Dios dice, ve hacia adelante, entonces hay que caminar. Dice en el capítulo 4, verso 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Esto es referente al llamado de Moisés. Me llama la atención algo del llamado de Moisés. Y dice en el verso 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómalo por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Ok, aquí lo que está recibiendo Moisés, ¿verdad? Y aquí me quiero enfocar porque a veces nosotros nos llevamos la vida clamando, pero ya tenemos las herramientas en nuestras manos para poder actuar. Ya tenemos la autoridad en nuestras manos para poder actuar. Moisés está recibiendo autoridad aquí. La vara, el significado que le da la Biblia es autoridad. Entonces, la vara también es sinónimo de la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios le está dando, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, le está dando autoridad a Moisés. Autoridad para que él pueda hacer las cosas. Yo creo que Dios nos ha dado la autoridad para poder hacer las cosas. De nosotros depende si lo hacemos o no, de nosotros depende si nos movemos, ¿verdad?, en esa dirección de Dios o no, pero Dios ya nos dio autoridad. Por ejemplo, en Lucas 21 dice la Biblia, sucedió un día que enseñando Jesús, hablando de Jesús, al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos.
y hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Puede imaginarse usted, hágase un panorama de usted de Jesús. Jesús está, ya sabe que Dios lo ha llamado, ya sabe que el Señor fue el que lo envió, pero empieza a clamar, ¿qué va a hacer ahora? Jesús ya sabía qué tenía que hacer, ya había oído incluso al Padre qué es lo que tenía que hacer. Jesús, es más, cuando Jesús se le presentaba un enfermo, un endemoniado, no empezaba a orar al Padre a ver qué hacer. Inmediatamente le daba la orden al endemoniado y el demonio tenía que salir. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía, ya había recibido la autoridad. Ya había recibido esa autoridad que le daba esa dirección. Y yo creo que todos hemos recibido autoridad de parte del Padre, de parte del Señor. Y hemos recibido autoridad dice la Biblia, que nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para orar por los poseídos y serán libres, para poner las manos sobre los enfermos y serán sanos, para predicar incluso el Evangelio y que la gente sea salva. Entonces nos han dado esa autoridad, es una autoridad maravillosa que no la encuentro yo después de cuántos días de ayuno, no, la autoridad fue cuando usted y yo nos llamaron. Nosotros traemos la autoridad. Ahora, esa autoridad se vuelve inoperante cuando usted peca, cuando usted desobedece a Dios, a las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Usted pierde esa autoridad, se vuelve inoperante, no puede actuar en autoridad usted porque no está bajo autoridad. Entonces necesitamos reconocer que Dios nos ha llamado, reconocer que Dios nos ha dado autoridad para hablarle las cosas imposibles y que puedan resolverse. Usted y yo tenemos autoridad. Usted que me está viendo a través de la televisión, a través de YouTube, a través de Facebook, usted que me está viendo a través del canal 63, quiero decirle, Dios le da autoridad para resolver las situaciones imposibles. Dios le dio esa autoridad a usted. Usted no puede quedarse caído, quedarse atribulado, llorando por la situación, que me pasó esto, me pasó lo otro, y no puedo resolverlo. Dios le dio la autoridad a usted y a mí para poder resolverlo. A veces queremos que Dios baje del cielo y haga las cosas por nosotros. Hermano, yo creo que hay un momento que debemos de entender en la vida cristiana, que Dios, Él está haciendo su trabajo. Bueno, Dios es omnipresente, está en todos lados, en todas partes, pero, ¿cómo le digo? Dios está en su trono y Él no va a bajar a hacerle lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que nosotros las tenemos que hacer y poner de nuestra parte y pedirle al Señor esa dirección y hacerla. Y créame que van a salir bien porque usted lo hizo bajo la dirección del Señor y Él le dio esa autoridad para hacerlo. La mayoría de los creyentes tenemos situaciones con las que luchamos día a día, pero no tenemos la autoridad muchas veces de decir basta ya. Y sabe, cuando nosotros hemos reconocido esa autoridad de parte del Señor, podemos decirle a cualquier circunstancia basta ya, hasta aquí nomás, se terminó todo. Hasta aquí llega esta crisis, hasta aquí llega esta situación, entonces las cosas van a cambiar. Pero necesitamos ponerlos en esa línea con Dios, ponernos en esa dirección con Dios. Porque el no entender que hemos recibido esa autoridad desde el momento que nos llamaron, a Moisés se la dieron en el capítulo 4. En el capítulo 14 se encuentra ante la adversidad del Mar Rojo y él no sabe qué hacer ahí. No sabe qué hacer, pero no sabía de la autoridad que había recibido en el capítulo 4. Y Dios le dice, ¿y por qué clamas a mí? Extiende tu vara, dile al pueblo que marche. Y en los siguientes versículos usted va a ver que el pueblo marchó y pasó el Mar Rojo en seco porque Dios lo abrió, ¿verdad? Con tan solo que Moisés extendió su vara, ¿verdad? Que es la autoridad, y le ordenó a ese mar que se abriera. Claro, fue el poder de Dios, era algo sinónimo representado en la vara, pero era la autoridad de Dios mismo en esa vara. Entonces, necesitamos saber que Dios nos ha dado autoridad para cambiar las circunstancias. No todo el tiempo usted va a tener que estar orando por esa situación. Yo le aseguro que Dios ya día le dijo a usted, déjame en mis manos que ahora soy yo el que me voy a encargar, o darle orden a eso, o darle una declaración, o darle una orden en mi nombre para que se quede inoperante, pero usted sigue clamando por algo que ya Dios lo determinó en el cielo de que está resuelto. Entonces necesitamos alinearnos con la dirección de Dios, con esa autoridad de Dios. En el capítulo 20 de Números, verso 8, dice la Biblia, mire, otro ejemplo de autoridad. Acabamos de ver la autoridad de Jesús, ahora vamos a ver la autoridad, otro ejemplo de autoridad, ¿verdad? En cuanto al mismo Moisés. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 20 de Números, verso 8, toma la vara, y le dice Dios a Moisés, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad
oiga, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mire este detalle aquí. En el verso 11 del mismo capítulo 20, leímos el 8, pero vamos a leer el 20:11, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ojo con esto. En el verso 8 Dios le dice, el capítulo 20 de Números, verso 8, le dice Dios a Moisés: hablad a la peña. Viene Moisés en el verso 11, golpea la peña. ¿Qué pasa? ¿Salió agua, sí o no? Dios le dijo, hablale y va a salir agua. Pero Moisés la golpea, pero igual sale agua. Y dice que salió agua y muchas. O sea, ¿qué puedo entender aquí? Que como a Moisés en el capítulo 4 sí le habían dado la autoridad. Él tenía autoridad de sacar agua de la peña, ¿verdad? Y aunque desobedeció la orden, que por cierto le costó a él después, allá en el futuro, no ver la tierra prometida por ese acto, el hombre sacó agua aunque golpeó la peña. O sea, a veces es que Dios es tan bueno y maravilloso que a veces podemos estar desalineados con Él, ¿verdad? No digo desobedeciendo porque eso es peligroso. Digo desalineado en el sentido de que nos está dando una dirección, Él nos está dando la luz para las cosas, pero venimos nosotros, tergiversamos la dirección de Él y hacemos otra cosa en vez de hacer lo que Él nos dijo. Dios en su misericordia muchas veces nos permite que tengamos algunas lecciones en cuanto a eso, pero va a ser, de repente puede ser una decepción. En este caso fue una decepción porque a Dios no le costaba no dejar que saliera agua de la peña hasta que Moisés le hablara, pero Él la golpeó y salió agua siempre. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos estamos, en vez de hablarle a las circunstancias que estamos viviendo, estamos golpeando la peña que nos puede dar de beber. Estamos golpeando la peña que nos va a transportar a otra dimensión espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos quejamos de la situación que estamos pasando. Muchas veces nos estamos quejando de que las cosas no están marchando bien. Y aquí, usted dígame una persona que le haya ido al 100 en la vida cristiana. Mencióneme uno en la Biblia, por ejemplo. A ninguno de los de la Biblia usted va a ver que le fue al 100, como decimos nosotros. Ando al 100, ando full, como dicen, ¿verdad? Ni la vida cristiana para mí ha sido bueno, nice, como dicen los muchachos, ¿verdad? No, hermano. Hemos pasado situaciones que nos ha tocado llorar, nos ha tocado sufrir, nos ha tocado muchas situaciones que nos han roto el corazón, y miramos a nosotros desde Génesis y Apocalipsis, hombres que sufrieron por causa del cristianismo, por causa del evangelio, y usted me viene a decir a mí que ahora porque le está yendo mal las cosas, usted empezó a golpear la situación, empezó a hablar mal, empezó a quejarse del esposo que le tocó, empezó a quejarse por los hijos que le tocó, por los hijos que le nacieron, por los hijos que ahora son rebeldes, que están en desobediencia. Ahora usted viene y me dice que se queja por todo porque no tiene trabajo. Usted está golpeando la peña que le va a dar de beber después, porque esa circunstancia es una leve tribulación, dice el apóstol Pablo, que es una leve tribulación que nos manifestará el verdadero peso de la gloria de Dios. O sea que hay circunstancias que nos van a afligir, sí, pero no es momento de quejarse. No es momento de estar hablando mal, incluso hasta de Dios, de la iglesia, del ministro, del pastor, del líder. Es momento de creer, es momento de decir: Dios, no fue esto lo que tú dijiste referente a mí, no fue esto. Hay una palabra en uno de los salmos, no recuerdo ahora el salmo, cuando David, incluso hace poco lo publiqué en Facebook, David le dice al Señor: cumple cada palabra que has dicho referente a tu siervo, cumple cada palabra que has dicho en otro tiempo a tu siervo, haz con su casa lo que dijiste que harías. Y me gusta esta palabra porque podemos estar pasando una circunstancia, un momento difícil, pero cuando recordamos de lo que Dios ya nos dijo a través de su palabra, a través de una profecía quizás, que él iba a hacer, entonces volvemos a poner los pies sobre la tierra y decimos: esto que estoy pasando es temporal, esto que estoy pasando tiene que ser un momento
nada más y va a pasar y las cosas van a cambiar. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a creer de esa manera, en vez de golpear la situación que estamos viviendo, no la vamos a tampoco acomodar, no la vamos a acomodar a nuestra vida, ¿verdad? No estoy diciendo que usted se acomode a la situación que está pasando. Luche por ser mejor, por salir de esa circunstancia, pero no se queje, no critique lo que está pasando, no critique a ese esposo que llega borracho, no critique a esos hijos que llegan a altas horas de la noche. Declare sobre ellos que son siervos de Dios, declare sobre ellos, porque esa es la peña que ahora le tocó a usted. Es momento de hablarle, no de golpearle. Háblele, háblele. A Moisés le dijeron, habla, él la golpeó. Usted háblele a esa circunstancia, háblele, ordénele, declare sobre esa circunstancia que está pasando, que tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Entonces créanme, las cosas van a cambiar. Por su declaración, dice la Biblia que el poder del bien y el mal está en la boca, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, debemos de declarar la palabra de Dios. No, esto no se trata de ser positivo y amanecer una mañana, que qué positivo amanecí y que no sé qué. No se trata de positivismo, se trata de declaración profética, se trata de declaraciones bíblicas, se trata de una declaración donde Dios ya me dijo que todo va a estar bien, donde Dios ya me dijo, hijo, todo va a estar bien, los pensamientos que tengo hacia tu vida son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, de bienestar para tu familia, para los tuyos. Eso tengo que declarar. Pero cuando empiezo a quejarme, que incluso algunos psicológicamente se enferman. En la mañana amanecen mal. Lo primero que declaran es, amanecí enfermo, no me quiero ni levantar, y pasan enfermos todo el día. Porque eso fue lo que declararon los primeros minutos y segundos del día. Entonces, científicamente se ha descubierto que en los primeros 5 minutos, lo que tú pienses, lo que tú digas en esos 5 minutos, va a ser lo que te va a pasar durante el día o lo que vas a tener durante el día. Los primeros 5 minutos son trascendentales de cada mañana que nos levantamos. Entonces, de usted y de mí depende qué voy a decir yo, qué voy a hablar, ¿verdad? Cada vez que me despierto. Entonces, miramos aquí que Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña, y él la golpea. Este también es un abuso de autoridad. A veces nosotros le decía que estamos golpeando la peña que nos podría dar de beber. Dios nos dice, háblale a las cosas, no la golpees. Háblale a la circunstancia, háblale a esa crisis económica. Créame que las cosas van a cambiar. Sabe que a todos nos ha tocado pasar circunstancias, le decía hace unos momentos. Hay gente que dice, no, es que no puede ser, a mí no me tiene que estar pasando esto, yo soy demasiado fiel con Dios. Imagínense que en la Biblia hay un hombre que era muy fiel, íntegro delante de Dios. Es más, cuando se presentaban los hijos de Dios ante el trono, incluso entre ellos Satanás, dice que el Señor le daba fama frente a Satanás, referente a Job, y dice la Biblia que él era justo, ¿verdad?, e íntegro delante del Señor. Y le pasó lo que usted ya sabe, lo que le pasó. Y a veces decimos nosotros, yo soy demasiado íntegro, no me puede estar pasando esto. E íntegro o no, a todos nos van a pasar circunstancias difíciles. Mayormente si usted anda en pecado, peores las cosas, porque el pecado a veces atrae las maldiciones. Entonces, pero cuando usted anda en integridad, debe de saber que es un momento de dificultad, que Dios en su misericordia también lo va a sacar de ahí. Cuando a Jacob en la noche de la boda le cambiaron la novia, imagínense esta historia, que por cierto era la feecita, ¿verdad?, de la familia. Dice que Lea era un poquito delicadita ahí, y Raquel era de lindo semblante, dice la Biblia en el Génesis 29, verso 17. Pero me llama la atención algo. Yo creo que todos hemos bailado con la más fea, por así decirlo. Todos nos ha tocado pasar dificultades, nos ha tocado pasar cosas difíciles. Algunos hemos tenido que llorar, algunos hemos tenido que pagar con creces las malas decisiones y cuánta cosa. Quizás usted que me está viendo se está identificando mucho, pero hay otros que son demasiado, de repente, santos. Nunca les ha pasado eso. Gloria al Señor por ustedes que nunca han pasado algo así. Que algo que nunca les ha pasado nada malo, gloria a Dios, solo en victoria, gloria al Señor. Que bueno, le bendecimos a usted, ¿verdad? Y wow, un aplauso para usted porque realmente nunca le ha pasado nada. Pero estoy hablando a aquella gente que ha llorado por situaciones que le ha tocado que pasar. Muchas de ellas por malas decisiones, muchas de ellas por no esperar la dirección de Dios, muchas de ellas por
por procesos, ¿verdad? Por circunstancias que Dios permite para tratar un área en nuestro carácter, en nuestra vida. Y quiero decirle a usted, la Biblia está llena de gente que le fue difícil en la vida, muchas veces épocas difíciles, temporadas difíciles. Israel pasó temporadas horribles, ¿verdad? Donde ocasiones donde sembraron y no cosechaban nada porque otros se los llevaba. En el tiempo de Gedeón, por ejemplo, Israel pasó guerras. Israel muchas veces fueron llevados cautivos, ¿verdad? A Babilonia en una ocasión, ¿verdad? Estuvieron varias generaciones allí cautivos. Y miramos que todos los hombres de Dios pasaron crisis horribles, David, ¿verdad? Todos los profetas, de hecho, perseguidos, los apóstoles perseguidos, pero esta gente supo superar esta circunstancia, porque yo no veo en la Biblia quejándose alguno de ellos por lo que están pasando. Es más, me llama la atención la historia de la iglesia, e incluso la historia de muchos de los discípulos que murieron. Uno de ellos, que era discípulo de Juan, que no recuerdo el nombre ahora mismo, lo llevaban a la muerte, imagínense, y dijo, lo llevaban incluso a los leones, y él dijo, si los leones no tienen hambre, yo los provocaría para que me puedan comer, porque es un honor para mí morir por la causa de mi Señor Jesucristo. Y decir esas palabras en un momento de crisis es estar convencido de realmente quién es Dios para esa persona. Y es que nosotros debemos estar convencidos quién es Dios para nosotros. Nosotros no debemos de titubear por ninguna razón, por ningún segundo, quién es Dios para nosotros cuando estamos en una circunstancia. Quiero decirle algo, si Dios ya lo ha sacado de otras situaciones quizás peores, no lo va a sacar de ahora de la que está. Dios es experto en lo imposible. Dios es experto en sacarlo de la situación que ahora está viviendo, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia en Lucas 1:37. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En el Génesis 29:23, hablando de Jacob de nuevo, dice que sucedió que la noche que tomó a Lea su hija y se la trajo, hablando de Labán, que le trajo a su hija Lea, se llegó a ella. Dice que Jacob se llegó a ella esa noche. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, el verso 25, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Verso 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, la semana eran 7 años, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. O sea que, en vez de Jacob renunciar a Raquel, y esto es una revelación que le voy a dar ahora. Mire, nosotros podemos renunciar a la bendición que Dios nos prometió, porque estamos bailando con la más fea ahora. Porque, o sea, es que bailar con Lea o bailar con una circunstancia, tocar que lidiar con una situación, es que no es fácil. Yo entiendo, yo sé, yo no soy un robot que no siento y no entiendo o que no sé qué es estar sufriendo por una situación. Yo sé qué es. Pero no puedes renunciar a Raquel o no puedes renunciar a la bendición que Dios tiene para ti porque porque estás pasando una situación ahora. Debes de pensar que está Raquel esperándote, de hermoso aspecto. Quizás la situación que estás pasando es muy delicadita como Lea, pero Raquel está esperando. Raquel, hablando de una manera metafórica, Raquel, que es la bendición de Dios, está esperando. No dejes que las circunstancias que estás viviendo ahora te haga renunciar por la bendición grande que Dios tiene para tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en Romanos, capítulo 8, verso 18, si no me equivoco, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse en los hijos de Dios. No puedes renunciar por la situación que estás bailando, porque
pasando, perdón, porque te tocó bailar con la más fea, con Lea, y renunciar a Raquel. Es tiempo de que digas, bueno, me ha tocado bailar con la más fea y la más horrible, ¿verdad? Quizás usted está bailando con la más horrible ahorita, pero quiero decirle que no puede renunciar. No puede renunciar porque Raquel, que es la bendición grande, está esperando por usted. Y es más, esa bendición sabe que usted lo va a lograr. Esa bendición sabe que usted va a poder vencer esa situación que usted está viviendo. Ahora, esto me trae a memoria algo, ¿verdad? Y lo voy a usar como un ejemplo nada más. No, espero que usted no lo tome a mal. Pero cuando yo no era cristiano, iba a las discotecas. Cuando yo iba a las discotecas, siempre que iba a bailar con alguien, ¿verdad? Hablando ya con música y todo, yo buscaba la más hermosa de la fiesta, ¿verdad? Para bailar con ella. Porque nadie quería bailar con la feecita. Es más, la feecita estaba allá en un rincón de la discoteca. ¿Verdad? Y la más atraída ahí era la más bonita. Y uno siempre ahí, ¿verdad? Por el ego y la soberbia de uno, quizás del machismo, buscaba la más bonita. No le interesaba la más fea. Es la más fea que baile otro, pero yo no bailo con la fea, bailo con la bonita. Entonces, porque nosotros estamos más inclinados a que nos vaya bien en la vida. Que siempre, que todo el tiempo nos esté yendo bien, y que si nos empieza a ir mal, pues ya las cosas están mal y que no puede ser eso. ¿Y quién dijo que no podía pasarte algo? ¿Quién dijo que no podías estar pasando una circunstancia difícil? ¿Quién dijo que no? ¿Dónde en la Biblia yo no encuentro una promesa donde diga, hijos, desde que me conozcan, les va a ir al 100? No, más bien promete, dice, si estás dispuesto a seguirme, toma tu cruz y sígueme. Si estás dispuesto a ir a la muerte incluso conmigo, sígueme. Jesús no promete que el de maravillas le va a ir a usted y a mí. No, más bien lo que promete es la muerte por seguirlo. Nosotros estamos a vituperio, estamos a crítica, estamos a señalamiento, estamos a falso testimonio. Estamos expuestos a cualquier situación, a muertes, a enfermedades. Estamos expuestos a crisis económica, estamos expuestos a cualquier situación que sea. Pero tenemos que tener el carácter que tenía Pablo, que dijo, ante toda situación estoy enseñado. Estoy enseñado a estar en desnudez, estoy enseñado a estar sin dinero, estoy enseñado a no tener trabajo, estoy enseñado a estar en abundancia, a estar en riqueza, en prosperidad, pero sobre todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si somos capaces de decir eso, entonces Dios dice, nos estamos entendiendo. Nos estamos entendiendo. Es difícil entender algunas situaciones, ¿verdad? Yo creo que todos hemos vivido. Podríamos contar cada quien una experiencia, cada quien, ¿verdad? Una situación que nos ha pasado. Yo le aseguro que si yo le invitara a usted, venga a dar su testimonio de las cosas que le ha tocado pasar, no nos vamos de este programa y termina en 3 horas. Porque todos tenemos situaciones que nos han pasado, unas más peores que otras. Pero quiero decirle que no es el final todavía, no es el final. ¿Sabe que hay otra palabra sobre autoridad? Y la encontramos en Josué, capítulo 7, verso 7. Y esto es referente cuando el Señor le dice a Josué, bueno, en unos capítulos antes Dios le dice a Josué que vaya a conquistar Jericó, y lo conquista. Y hasta allí todo está bien. Porque la autoridad que Dios le da a Josué, pues es en el capítulo 1 de Josué, cuando lo llama y le dice, bueno, mi siervo Moisés ha muerto, ahora esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y Dios lo equipa, le da la autoridad ahí. Y bueno, entonces viene Dios y con esa autoridad manda a Josué a que derribe los muros de Jericó. Y dice la Biblia que después de derribar los muros, es más, según los estudiosos, los muros de grueso, tenían no sé cuántos metros, cuántas cuadras, ¿verdad? De grueso los muros. No estoy hablando de lo alto, estoy hablando de lo ancho. Era un gruesor increíble, y lo destruyeron como nada lo destruyó Josué, ¿verdad? Dios a través de Josué. Pero había una ciudad muy pequeña, más pequeña que Jericó, Hai, Hai, creo que se pronuncia en la Biblia, ¿verdad? Se escribe con H-A-I. Y dice la Biblia que Dios lo manda a que conquiste también esa aldea o esa comunidad o ciudad. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que los israelitas salieron derrotados.
Entonces cuando Josué se postra y le dice al Señor qué es lo que está pasando, ¿verdad? Le dice Dios, ¿por qué te postras ante mí? Le dice en el capítulo 7, verso 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le pregunta Dios a Josué. Josué estaba rendido ante Dios, estaba, como acostumbraban los profetas y los patriarcas, a meter su frente en medio de las piernas, así estaba de humillado, postrado ante Dios Josué. Y le dice Dios, ¿por qué te postras ante mí de esa forma? Le dice, ¿acaso Israel no ha pecado? Y aún ha quebrantado mi pacto, y yo les mandé, les dice en el verso 11, también incluso han tomado anatema y hasta han hurtado y han metido, aún lo han guardado entre sus enseres. En el verso 12, por esto, del capítulo 7 de Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Ahora, le estoy hablando de por qué clamar, porque fíjese que aquí hay un detalle, hay un detalle aquí que, primero hablábamos de que sabemos que tenemos la autoridad, Dios nos mandó a hacer las cosas y Dios nos da autoridad para hacer las cosas, pero a veces no las hacemos porque no hemos entendido esa autoridad, ¿verdad? Pero en este caso aquí en Josué, había un detalle ahí, que había un pecado. Entonces, cuando hemos recibido la autoridad y hemos pecado, entonces eso se convierte en contra de nosotros. O sea, Dios le da autoridad a Josué de conquistar, pero cuando entra el pecado, entonces la autoridad queda estática, queda inoperante en ese caso, porque el pecado le quita la autoridad a cualquier cristiano. A cualquier cristiano le quita la autoridad. Entonces, necesitamos nosotros cuidar nuestra vida para que esa autoridad esté vigente y que podamos tomarla a los momentos que la necesitemos. Porque hay gente que no se consiente con una autoridad espiritual para poder enfrentarse a una situación. Por ejemplo, hay gente que le tiene temor a una persona que aparezca endemoniado y dice, yo no oro por un endemoniado ni que estuviera loco. Pero puede pasar dos cosas ahí, o que realmente no está capacitado para hacerlo, o porque realmente anda en pecado y tiene miedo que le vayan a sacar, ¿verdad?, los trapitos al sol. Eso podría ser una interpretación que pienso yo, ¿verdad? Pero que no, yo sé que todos cuando les aparecen los endemoniados los echan fuera, los demonios. Y bueno, y qué bueno, ¿verdad? Pero hay que asegurarnos también que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que eso es lo más importante. Pero el detalle está que cuando nosotros hemos pecado, entonces la autoridad, ¿verdad?, perdemos esa autoridad y empezamos a luchar con cosas, ¿verdad? Empezamos a luchar con cosas que no son las que Dios nos llamó a pelear. Por ejemplo, estamos peleando con pequeñas cosas y Dios nos está mandando que destruyamos la ciudad completa. Imagínense que Josué estaba peleando con una situación que estaba internamente en el campamento, pero Dios lo había mandado a Jai, que destruyera a Jai. Ahora, a veces estamos peleando con pequeñas cosas y lo más grande del problema lo estamos dejando así por un lado. Le voy a poner un ejemplo. Dice que había una ocasión un anciano que llegaba al altar del Señor, al templo, y se postraba en el altar y le decía al Señor, Señor, la oración que hacía era, quita la telaraña, quita la telaraña. Y esa era la oración de todos los días de culto, y había otra anciana que oraba a la par de él, que lo escuchaba decir la misma oración, y que todos los días era la misma oración de aquel anciano, y la anciana en un día que ya como que de esa anciana, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo, y se molestó y vino, le puso las manos al anciano y le dijo, Señor, no le quites la telaraña, mátala la araña. Entonces, porque estamos orando por la telaraña realmente del problema, y la araña que produce la tela de araña, ¿verdad?, valga la redundancia, nos la estamos matando. Entonces Dios nos manda a que matemos esa circunstancia, que nos de raíz, hay que arrancarlo de raíz, porque si usted solo le anda por las ramas, va a volver a crecer otra vez y vuelve a tener el mismo problema. Entonces necesitamos irnos a la araña, porque esa tela que está provocando esa araña nos está afectando y nos está quitando la luz de Cristo. Entonces necesitamos matar la araña. Es como que, voy a poner otro ejemplo, hemos recibido la autoridad para deshacer todas obras. Dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos han dado autoridad. Nos han dado autoridad. Dice, y recibiréis poder. O sea, el poder es la autoridad. El poder que nos han dado aquí es la autoridad que hemos recibido. Entonces, ahora, eso viene siendo como una persona que ha tenido problemas de adulterio.
y viene a arreglar el asunto porque el adulterio se dio a través de las redes y un montón de cosas, y viene y cambia el chip. Cambia el chip de teléfono y ahora anda otro chip, ¿verdad? Pero el adulterio no estaba en el teléfono, estaba en el corazón. Voy a volver a repetir eso, porque esto hay que, a la gente hay que hablarle transparentemente, hay que hablarle claramente. La gente que tiene problemas de adulterio, de fornicación, se enredan a través de las redes sociales. El hombre casado se enreda con otra mujer a través de las redes, se ven y todo, comete adulterio, se siente mal, pero solo es un momento y dice, bueno, voy a cambiar el chip. Cambiando el chip se acaba todo. Pero no, porque el adulterio lo llevas en tu corazón. Entonces, con ese adulterio vas a conocer a alguien más y vas a seguir en lo mismo. Y así sucesivamente, igual la fornicación y todo tipo de pecado inmoral, sexual. Entonces, de esa manera estás atacando nada más la tela de araña y no te estás yendo a la raíz. Entonces, el adulterio se encuentra en el corazón. Dice la Biblia, ¿dónde nacen los adulterios? ¿Dónde nacen las fornicaciones, los pleitos, las iras? En el corazón, dice Cristo. No fue algo que lo obtuve por ahí y me contagié de ello, no, en el corazón nació. Entonces necesitamos atacar el adulterio del corazón, la fornicación, porque nos han dado autoridad también para eso. Nos han dado el dominio propio, dice la Biblia. Entonces uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces necesitamos la autoridad para hacer un alto a esas cosas que nos afectan en la vida cristiana. ¿Por qué? Y no es momento de, no me venga usted que voy a ayunar por el adulterio, porque, ay, Señor, te ruego por el adulterio, que me lo quites. No, Dios le dice, quítatelo tú, quita de vosotros. Y empieza una lista de cosas, hermano, la fornicación, adulterio, ira, contiendas. Quítese ustedes quítenlo. No dice Dios, yo te lo voy a quitar. No, dice Dios, vos quítátelo. Usted quíteselo. ¿Por qué la gente está tan confundida orando por cosas que Dios no lo oye? Mientras usted está diciendo, Señor, quítame el adulterio, y Dios le dice, quítatelo vos. Quita la fornicación, quítatela tú. Quita la ira, quítesela usted. Estamos orando por cosas que no vienen al caso. Y dice Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿No te di la autoridad para que te deshagas de esas cosas? ¿No te di el poder en mi palabra para que tú puedas cumplir con mi propósito y hacer mi voluntad? Eso es lo que Dios le dice a cada persona. Pero nosotros seguimos detenidos, orando, estamos en un atolladero, no pasamos del mismo asunto y hemos orado. Yo no estoy hablando de gente que no ora, eso es tan peor. Estoy hablando de gente que ora y sigue en el mismo atolladero porque todavía siguen clamando por algo que Dios ya rato dijo. Camina, actúa, hazlo, toma la autoridad, toma la vara, extiéndela sobre el mar, sobre la circunstancia y hacia adelante, hijo. Ya rato le dijo Dios a esa persona, a ese matrimonio, caminen, que se quedaron estancados. Todavía me siguen clamando por algo que yo ya más bien establecí aquí en el cielo y di la orden a los ángeles que lo hagan y ustedes están detenidos, ellos están esperando que ustedes se muevan. Es tiempo, iglesia, que despertemos y tomemos la autoridad que Dios el Señor nos dio. Mire, me gusta esto, porque la autoridad la podemos revelar a través de la boca, a través de las palabras. Mire, cuando una persona habla se sabe cuando tiene autoridad. Y yo no estoy diciendo de esa autoridad malinterpretada, ¿verdad? Que alguna gente que cree que porque un predicador o un ministro o un pastor o un director de alabanza, líder, quien sea, entre más gritó en el culto, ¡qué autoridad! No, hermano, eso no es autoridad. Eso es frustración. Eso es frustración y que creer que solo con gritos se puede hacer entender a la gente. No, la autoridad que estamos hablando es esa que usted llama las cosas que no son como que si fueran. Esa autoridad que Dios le ha puesto en su boca, que aunque las crisis está difícil la situación en el país, no son buenas la situación que estamos viviendo, pero aún sobre eso yo sigo declarando que las cosas van a cambiar y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia. A esa gente, esa es autoridad. Cuando Cristo estuvo en el templo no dijeron, ¿qué autoridad? ¿Cómo gritó? No, la autoridad la reconocieron porque cómo hablaba. ¿Cómo hablaba? No como gritaba, cómo hablaba. Dice aquí en Hechos 14:3, dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Oiga, dice que la autoridad la tenían en las manos, pero también en las palabras. Dice que hablaron con denuedo.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la circunstancia, hablando de la adversidad, entonces las cosas tienen que cambiar. El diablo sabe quién tiene autoridad. Satanás no le tiene temor a la gente que grita, hermano. No se preocupe usted por los que gritan. Y no digo que si formas de predicar, pues hay miles. Yo predico tranquilo, otros predican fuerte, otros gritan y igual para orar, ¿verdad? Otros gritan. Además, yo amo estar allá arrinconadito, ahí hablando solito ahí con Dios. Y yo no critico al que grita. Es decisión de cada uno y forma de cada uno. Pero el punto es que no son los gritos, ¿verdad? Algunos gritan a tal grado que parece que le están dando orden a Dios, pero esa es otra predicación, otro mensaje. Pero hermano, escuche lo que le voy a decir. La autoridad está en que usted crea que la situación que está pasando no es su final. Esa es la autoridad. Y que usted está declarando lo contrario de lo que usted está viviendo. Déjeme decirle que las cosas van a cambiar de hoy en adelante para su vida. La autoridad los discípulos la tenían entonces en las manos, en las palabras. Y dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, oiga, dijere, no que le grite, que le diga, quítate y echate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Oiga lo que dice el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, allí no dice gritale, dice al que le diga, al que le hable a ese monte, el que le diga, declare, decir, es declarar, decir, quítate de aquí, situación, crisis, cualquier cosa que esté pasando, en el nombre de Jesús, dice que va a ser hecho. Va a ser hecho. Entonces, ahora, la autoridad no está en que usted ayunó 3 días, 40 días. Y por cierto, el ayuno, hay que estar en el ayuno el domingo, mañana. Pero la autoridad no está en los ayunos que hizo, porque usted le está atribuyendo a los ayunos la autoridad. Y se está atribuyendo que usted se ganó la autoridad. La autoridad está en el llamado que le hicieron. La autoridad se la dieron cuando lo llamaron a usted. ¿Cuándo conoció a Cristo usted? ¿Desde cuándo lo conoce? ¿Desde cuándo usted pasó un altar y Dios lo llamó a través de su palabra, a través de una predicación a que se arrepintiera? Desde ahí le dieron autoridad. Porque dice que el que cree en mi nombre, oiga, el que cree, el que cree en mi nombre echará fuera demonios. Oiga, si usted cree en el nombre de Cristo, usted ya le dieron autoridad. No es un grupo selectivo. La gente cree que el pastor es el único que tiene autoridad, el profeta, el evangelista. No es un grupo selectivo, no. Por eso la iglesia no avanza, porque la obra depende de un hombre, según mucha gente. Si no es el pastor el que hace las cosas, entonces la iglesia no se mueve. Esa es la peor farsa que puede creer la iglesia. La iglesia es un cuerpo, son varias células que hay que movernos todos para poder hacer la obra de Dios. Y hay que movernos todos, somos células vivientes, somos rocas vivas, piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Entonces tenemos que movernos, estar en acción todos, porque a todos nos han dado la autoridad. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la autoridad. Entonces se nos ha dado la autoridad para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Pero nosotros no entendemos eso, porque todavía estamos peleando con cosas que ni nosotros sabemos por qué nos están pasando. Entonces, deshágase de eso que está pasando y empiece a hacer la obra de Dios. Y créame, su vida cristiana tendrá un giro impresionante. Es que no hay como vivir en autoridad, hermano. Mire, lo único que, como ya lo dije, lo único que le puede quitar la autoridad a usted es el pecado. Pero si usted anda en santidad, hermano, si usted vive una vida íntegra y usted está atento al llamado de Dios, créame, que, hermano, que los demonios se van a revolver cuando lo miren a usted. Y el diablo se va a revolver cuando lo mire a usted. Le voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que en una ocasión Cristo entró a la sinagoga. Y dice que había un hombre ahí en la sinagoga que se rebeló mientras él hablaba. Oiga, mientras él hablaba, no estaba ni orando. Él no estaba orando. Porque nosotros el concepto que tenemos es que hasta que oramos, entonces los demonios se rebelan. No, hermano. Podríamos estar ahora predicando y que haya alguien ahí endemoniado hablando sandeces, hablando porquerías. ¿Por qué? Porque la autoridad está en la palabra de Dios y en lo que ya Dios le dijo a usted y en el llamado que le hizo. Ahora, cuando usted desatiende ese llamado, entonces es problema. Ahí sí es problema. Ahora, si usted está cumpliendo, hermano, con Dios, créame que las cosas van a cambiar. Y es momento de hablarle a esa crisis, hablarle a esa situación. Quebrante con esa situación.
rompa con esa maldición que lo ha seguido por años, rompa con el adulterio en el nombre de Jesús, rompa con la fornicación, con la pornografía, con la masturbación, con cualquier pecado sexual, con cualquier situación, rompa con la crisis, con la lipidia, con la pobreza, rompa con toda maldición del enemigo, con enfermedades que lo han tenido ahí atribulado en cama. Incluso yo le ordeno a usted que se levante en el nombre de Jesús. Usted que cree que le quedan pocos días, en el nombre de Jesús, todo dictamen médico que le han dado queda inoperante por el poder de la palabra. Usted que hace pocos días le dieron un dictamen negativo, ahora mismo quizás esa sea la realidad, pero la realidad se sujeta a la realidad de Dios, y le ordeno a toda enfermedad del infierno que tiene que huir de su cuerpo en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que nos han dado, la autoridad en la palabra, la autoridad a través del Espíritu Santo. No es nuestra, es del Señor, pero hay que ejercerla. Por el amor de Dios hay que ejercerla. Usted con la boca callada no puede ejercer su autoridad. Háblele a las cosas que no son como que si fueren. Hay un verso creo que es Romanos o Corintios, no recuerdo claramente, dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Tenemos que llamar a las cosas que no están ahí, pero que creemos que Dios las va a hacer. Esa drogadicción, ese alcoholismo, ese demonio de alcoholismo que está en tu esposo, ordénale que lo suelte en el nombre de Jesús. Y las cosas van a cambiar, pero primero arregla tu vida, saca lo que hay dentro de ti que no te deja también ver la luz. Y créame, hermano, que la vida cristiana le va a dar sabor. En medio de circunstancias difíciles usted va a alabar a Dios y va a decir: no me importa lo que estoy pasando, porque sé quién me ha llamado y sé que Él me va a salvar y me va a ayudar. Yo bendigo su vida, hermanos. De verdad es un privilegio para mí poder predicar. Créanme que me siento lleno del Señor ahorita. Es que el hablar de la palabra del Señor, hermano, hablar de sus maravillas, el hablar de su poder y su autoridad, créanme, hermano, que mi corazón se quebranta, porque a veces estamos sufriendo por cosas insignificantes, estamos sufriendo por tonterías prácticamente, y estamos dejando que el diablo haga fiesta. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús y pararnos como hombres y mujeres, si usted es mujer de Dios, para hacer la obra de Dios. Hay muchas cosas que hacer todavía. Usted creyó que ya se iba a morir y que no sé qué. No, olvídese de eso. Prohibido morirse ahorita. Hay mucho que hacer. Para los hijos de Dios no es garantía. Es más, no es garantía morirnos ahorita, ¿verdad? Yo no le garantizo que usted se muera, porque todavía hay muchas cosas. Yo no le recomiendo que se muera todavía. Usted está con ganas de morirse y de irse a colgarse. No es momento todavía. Quizás usted se va a morir un día y yo me voy a morir, pero eso lo determina Dios. Quizás usted me está viendo y dice: estoy pasando unas que he querido hasta pegarme un tiro, he querido quitarme la vida, es que lo que estoy pasando me ha rompido, me ha roto el corazón. Y dice usted: no puedo. Sí puede, en el nombre de Jesús. Quizás ustedes lo abandonaron, lo traicionaron. Usted me está viendo, una jovencita, un jovencito, dice: que este sentimiento que llevo dentro. Quiero decirle que Dios es especialista en sanar corazones, en sanar heridas. Créame que el Espíritu Santo entra a lo más profundo de su corazón ahora y sana, cicatriza toda herida que usted anda en su corazón. La muerte, ahora las generaciones de hoy, me duele ver las generaciones de hoy, cómo duele ver a generaciones que la salida que buscan es la muerte, el suicidio. Hasta que me quite la vida le voy a importar a muchos, dicen algunos jóvenes en las redes sociales, y dice uno: ¿pero qué le pasa a esta generación loca? ¿Qué fue? ¿Cómo el enemigo se nos metió en la cabeza a las generaciones que tenemos ahora? Que los jóvenes ahora piensan en la muerte por un sentimiento, y porque la muchacha los despreció o el muchacho la despreció, piensan en la muerte, beberse una pastilla es lo más fácil. No, ¿qué le pasa? Usted es una perla en las manos de Dios. Usted es una mujer, usted es un diamante en las manos de Dios. Levántese de esa situación. Y estoy hablando con gente cristiana. Estoy hablando con gente que está dentro de la congregación, pensando de esa manera. Tiempo de que se levante, hermano, amigo, usted que me está viendo. Y con la autoridad que Dios le ha dado ya, eche fuera toda esa basura del enemigo, esos pensamientos del diablo de suicidio. Es tiempo de que pensemos con gente con mentalidad de reino, con la mentalidad de Cristo. ¿Cómo es posible que usted haya permitido que el diablo meta esa basura en su corazón y en su mente, creyendo que la muerte es lo mejor que le puede pasar? No.
Es la peor mentira y la peor falsedad que Satanás le puede meter en su cabeza, haciéndole creer que usted merece morir y que debe de morir. Usted sabe que si usted se quita la vida va a ir a parar al infierno, usted sabe eso. Y va a ser una eternidad tenebrosa ahí en ese lugar donde no va a poder salir nunca por la eternidad. Usted se ha puesto a pensar eso. En cambio Jesús le está ofreciendo vida, que aunque usted esté muerto y cree en Él, resucitará para vida eterna, va a resucitar para estar un día con Él para siempre. Es tiempo que pensemos de otra manera, pero necesitamos que la palabra nos guíe y esa autoridad que Dios ya nos dio. Así que yo bendigo su vida, querido hermano y amigo. Y quiero hacer una oración esta tarde. Oh, gloria. Siento al Señor esta tarde, hermano. Quiero hacer una oración por usted que me está viendo. Por usted que va a una congregación, no importa cuál sea, y usted se ha sentido atribulado. Quizás no hay números de teléfono para que nos cuente, pero muy pronto tendremos uno habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros. Incluso es más, probablemente el horario del programa lo vamos a cambiar porque su servidor estaba trabajando, pero dado la circunstancia, pues ahí me despidieron del trabajo, ¿verdad? No piense mal de mí, estoy tranquilo, no hay frustración, tranquilo. Todo sirve para bien, dice la Biblia, los que amamos a Dios. Y entonces me va a tocar cambiar el horario y los días, creo, ¿verdad? Probablemente estemos predicando de dos veces a la semana a través del canal. Pero quiero decirle que van a haber teléfono habilitado en los próximos programas para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos a ayudarle en oración, vamos a ayudarle. Si usted está pasando momentos difíciles, queremos orar por usted. Y si usted necesita reconciliarse con Dios, si usted quiere conocer a Jesús personalmente, estoy hablando con los amigos, repita esta oración conmigo, ahí donde están. Señor Jesús, te doy gracias esta tarde por permitirme escuchar esta palabra. Te doy gracias por hacerme que me detuviera en este canal para oír esta palabra. Señor, perdona mis pecados. Te ruego en esta hora que tú puedas entrar a mi vida. Yo creo profundamente en mi corazón, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra, naciste a través de María, Señor, engendrada por el Espíritu Santo, que creciste y moriste en una cruz, pero el tercer día te levantaste. Creo profundamente en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que tú perdonas mis pecados. Te doy gracias, Señor, por perdonarme. Te ruego que selles mi vida con tu Espíritu Santo y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Estoy seguro esta tarde que si muero hoy estaré contigo para siempre. En esta hora te doy las gracias y te ruego, por favor, que nunca permitas que me aparte de ti, Señor. Dame fuerza para servirte y amarte como tú lo deseas en tu corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero darle 3 consejos. 1. Si usted hizo esta oración conmigo y no tiene una Biblia, compre una Biblia. Después de comprar la Biblia, empiece a estudiarla. Empiece en el Viejo Testamento, en el libro de Génesis. Y en el Nuevo Testamento, con el libro del Evangelio de Juan. Empieza a leerla allí y hágase de un amigo o hágase de una amiga o viceversa, ¿verdad? Si usted es hembra o varón, bueno, hágase de un amigo que sea cristiano, consagrado, para que lo lleve a la iglesia, ¿verdad? Y lo pueda ayudar a crecer. Esos son los 3 consejos. Búsquese el amigo que va a una iglesia y busque una iglesia donde congregarse, donde le predique la sana doctrina, la palabra del Señor, donde crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y créanme que su vida nunca más será igual de hoy en adelante. Así que me despido, muchas gracias, que Dios le bendiga a todos.